Hola amigos de Contador Contado, regresamos nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a ver lo que son las cuentas de pasivo en contabilidad básica. Como ustedes recordarán, la semana pasada dimos a conocer un video con las principales cuentas del activo. Todo esto lo estamos haciendo para que tú puedas entender los principios básicos de contabilidad y en un futuro que ya estemos un poco más avanzados, vamos a ir creando asientos contables, balanzas de comprobación y obviamente el armado de lo que son los informes financieros, como lo que es un estado de resultados, como lo que puede ser un estado de posición financiera. Pero bueno, todo esto es poco a poco, pero si no lo empezamos a hacer desde las bases, que son las cuentas tanto del activo, pasivo y capital, se nos va a hacer un poco más complicado. Entonces, pues vamos a ello. Primeramente, lo que tenemos que entender de las cuentas de pasivo es de que estas son cuentas que, a diferencia de las de activo, se clasifican por su exigibilidad. Es decir, yo tengo diferentes cuentas en lo que es el llamado pasivo, pero las voy a ir clasificando según qué tan rápido me las puedan a mí exigir o qué tanto me las puedan a mí cobrar. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestros proveedores, pues estos son las primeras personas que nos pueden exigir el pago. ¿Por qué? Porque finalmente son cuentas que yo tengo ahí resguardadas cuando le voy comprando mercancía para que yo la pueda ir vendiendo. Entonces, cuando yo vendo esta mercancía, pues ya tengo el dinero para poder pagarlas. Entonces, es importante que esto lo tengamos muy en cuenta. Ahora, ¿cómo se conoce esto? Bueno, se conoce como todas las deudas que contrae una organización, así como todas las obligaciones que debe cumplir. Esto es el pasivo. Y dentro del pasivo tenemos cuentas que son muy representativas de toda esta gama de todo este catálogo de cuentas. La primera, como ya lo mencioné, es la de proveedores, pues representa la obligación de un pago que debe ser cubierto a la persona que nos vendió el producto para comercializarlo. Es decir, yo compro, por ejemplo, tela y con esa tela produzco cobijas. Esas cobijas las vendo y automáticamente cumplimos ese ciclo de compra-venta tanto proveedor como cliente. Tenemos de un lado el cliente, pero del lado del pasivo tenemos al proveedor, siempre y cuando le hayamos acordado con él un tiempo de cobro de 30, 60, 90 días. Esto es muy variable, pero siempre que tengamos este tiempo o este plazo de pago a nuestros proveedores, esos proveedores siempre deben de estar reflejados en el pasivo. Una de las segundas cuentas que también son muy importantes son los documentos por pagar, que básicamente son títulos de crédito, es decir, son aquellos documentos por los cuales se debe pagar a un tiempo determinado. El ejemplo más claro de esto siempre serán los pagarés a corto plazo o las letras de cambio. ¿Por qué? Porque son documentos que nosotros de algún modo nos hemos comprometido a pagar en algún tiempo determinado. Esto puede darse, por ejemplo, cuando la misma empresa solicita algún préstamo, que no necesariamente tiene que ser una institución bancaria, puede ser incluso algún socio o algún tercero de la empresa. Entonces, para esto, esta empresa o este tercero nos da un pagaré, el cual nosotros que tenemos que pagar a un tiempo determinado. Otra de las cuentas que también es muy importante y que son muy representativas son los acreedores. ¿Qué quiere decir? Los acreedores significan una deuda que tenemos con una persona u organización distinta a los proveedores y que no necesariamente tiene que estar comprometido a través de una letra de cambio o de un pagaré y que al final del día pues no ha sido saldada. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, sería una empresa que está satisfaciendo alguna necesidad de la organización de algún modo y que incluso puede no necesariamente ser del tipo monetario. Puede que nos dé esa cantidad ya sea de algún tipo de recurso, de tal modo que a nosotros nos va a ayudar, de algún modo para que nosotros podamos seguir operando nuestra organización. Otro ejemplo muy claro de una de nuestras cuentas de pasivo son los impuestos por pagar, que representan pues todas las contribuciones que se le deben de pagar a la autoridad fiscal o a la seguridad social. Estos impuestos pueden ser a la utilidad, puede ser el IVA, pueden incluso ser retenciones a terceros. Cuando nosotros calculamos una nómina, generalmente retenemos una parte de ese impuesto para pagarlo a la federación, al gobierno o a la entidad que en ese momento o que esté a cargo de recaudar los impuestos. Bueno, cuando nosotros no hemos pagado estos impuestos, se tiene que reflejar esta cuenta en la parte del pasivo, porque al final del día es un dinero que no es nuestro y que tenemos que pagar. Por eso es que está representado en el pasivo. Finalmente, otra de las cuentas del pasivo es un crédito bancario o financiero. Ojo, aquí sí es muy importante
que se defina que sea una institución financiera por algún préstamo que nos hayan hecho a nosotros o a la empresa. Cuando nosotros tenemos este supuesto, debemos de forma directa a una institución bancaria. Y no nada más eso, sino que incluso a lo largo del tiempo donde nosotros debemos este dinero, se van a estar generando algunos gastos como los intereses, que ya estaremos hablando de ellos en otro video. Pero por ahora es importante que tú consideres que estos créditos bancarios están generalmente en la parte del pasivo a largo plazo. Otra cuenta representativa del pasivo es pues sin duda el crédito hipotecario, pues se considera, como bien lo he comentado, un pasivo, pero siempre y generalmente en más del 90% de los casos es un pasivo a largo plazo, ya que por lo general saldar su cuenta conlleva más tiempo del que es el ciclo financiero a corto plazo, y normalmente esto lo vemos muy seguido en lo que son personas físicas con actividad empresarial o con actividades menores a las de la actividad empresarial. Por eso es importante que este tipo de cuentas se reflejen en los de largo plazo, para que así nosotros cuando lleguemos a pedir algún crédito, a la hora de que demos nuestro estado de posición financiera, el crédito hipotecario esté perfectamente reflejado. Amigos, les pido como siempre que se suscriban a nuestro canal. Ya saben que nosotros semana a semana les estamos brindando estos consejos para que tú puedas entender con más facilidad la contabilidad, que es realmente muy sencilla, no tiene por qué ser algo tortuoso ni mucho menos. Entonces, si no hay más, pues nos vemos en el próximo video y ya saben, suscríbanse y cualquier comentario o cualquier cosa que quieren que les estemos explicando, por favor déjenlo en nuestros comentarios. Adiós.